Vamos a ver lo que es la resistencia al corte. La resistencia al corte, al esfuerzo constante. Partiendo aquí de lo que venimos viendo la parte teórica, queremos derivar un concepto, ¿no? En efecto, aquí vemos a un Clinton asentado sobre un suelo probablemente estable, aplicada su peso propio en un suelo. ¿Qué va a estar originando esto aquí? Esa carga, esa que usted observa ahí. Bien, está generando esto un peso que en un momento dado está permitiendo o dando un direccionamiento como para que haya esa presión, origine un volteo tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo fallaría este suelo en un momento determinado? Este sería el plano de falla y tendría un giro en esta dirección. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este movimiento? Que al momento que se genera una fuerza en esta dirección, va a haber algo que lo contrarresta, que es el suelo propio, generándose entre esa empuje y rozamiento, si lo queremos ver aquí, relacionarlo como el caso de la física. Está habiendo una fuerza que empuja y una que se opone. Algo como la fricción en física, sí, para tener esa claridad. Entonces, la fuerza que genera va a tener otra fuerza que es la fuerza constante que está queriéndose oponer a ello, generándose ahí un plano de falla, siendo este el plano de falla, ¿no? ¿Cómo funcionaría si yo saco a una gran escala un suelo aquí, en esta parte de aquí? En estado, esas partículas de suelo tendrían dos tipos de esfuerzo. El esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal que está en ese que aplica una con otra, y el otro esfuerzo horizontal, que sería el esfuerzo cortante, generándose esos dos movimientos en este momento que hay una implicación de carga, ¿no? En el momento que hay esa implicación de carga, ¿no? Entonces, eso ocurre en este tipo de suelo, en este tipo de ejemplo, de modelo para un Clinton. Esto mismo ocurriría en los taludes. En el talud ocurre lo mismo. Tengo aquí mi talud en una vía, por decir, y pasan los carros, los vehículos de transporte, y está ocurriendo aquí lo mismo, que se va a generar una falla a la resistencia al cortante del suelo, generando una fuerza que empuja y otra que lo estaría reteniendo, generándose esta falla y siendo y conformándose aquí un plano de falla, eso como concepto. Si queremos visualizarlo de otra manera, para poder sacar un concepto de resistencia al corte, he tomado esa imagen como para tener un poco claro lo que estamos hablando, ¿no? Aquí está simulado el estrato de un suelo. Pensemos que toda esta parte que está aquí, hacia este lado, todo esto de aquí para acá, es el suelo completamente, antes de aplicársele una carga. Sus pliegues son casi que horizontales, todo. Pero ¿qué ocurre en el momento que yo en uno de sus sitios le aplico una carga excesiva
una carga que es capaz de deformar. Vemos aquí que se está comprimiendo este pliegue que antes era horizontal. Miren cómo lo va forzando, cómo lo va deformando, generándose un plano de falla. Generándose un plano de falla. Entonces, ahí los pliegues eran horizontales y miren cómo quedó conformado. Este es un ejemplo claro para poder ver el concepto de resistencia al corte en este esquema, ¿no? Es un experimento que de aquí se deduce, se comprueba lo que, por ejemplo, vimos en este caso, la teoría, los libros, los textos, hablan de estos planos de falla, cómo se conforman. El modelo acá que se ha utilizado, lo que se ha hecho es una comprobación que así es como se conforman los planos de falla. Entonces, nace aquí un concepto que la resistencia al corte no es más que el resultado de la resistencia al movimiento que hay entre las partículas, y esta se deriva de la resistencia a la fricción entre partículas y la cohesión que se tiene entre estas partículas del suelo, ¿no? Que establece el concepto, lo que estamos viendo aquí en la imagen. El plano de falla generado en función de la resistencia que tiene el suelo propiamente, ¿no? Por la fricción que se genera en ese plano de falla, y el comportamiento y una de las propiedades que tiene el suelo, que son la cohesión. ¿Ya? Mientras mejor es la cohesión, mejor comportamiento. Mientras más alta es la cohesión, mejor va a ser el comportamiento de ese suelo ante una falla. Entonces, ¿cómo fallarían aquí los suelos? Cuando no existe, ¿cómo serían más significativos las fallas? Cuando no hay cohesión, cuando las cohesiones son bajas, o cuando la fricción de resistencia entre el suelo, el esfuerzo normal y el esfuerzo portante son bajas, son de valores muy bajos. Mientras más alta la cohesión, es un poco mejor, es mejor la cohesión. Mientras más cohesión hay, el plano de falla va a tener va a ser de menor deformación. Bueno, ¿y para qué es necesario conocer la resistencia al esfuerzo portante? ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es importante analizar esta parte de la asignatura, la resistencia al esfuerzo portante? ¿Para qué es importante? Pues es importante porque este nos determina la resistencia última que es capaz de soportar un suelo. Por ejemplo, mira, aquí vemos una obra subterránea en la parte superior acá, miren tremenda altura que hay. Hay un muro que se encuentra ahí sosteniendo las paredes de esa excavación, y acá abajo hay unas personas, unos trabajadores, unos obreros. Miren el tamaño de una persona, miren qué altura tiene. Ellos no pudieran estar trabajando ahí si esto no fuera estable, si esto no tuviera la contención adecuada de ese muro. Esto se vendría abajo y ellos no podrían estar ahí. Entonces, previo a hacer ese trabajo, alguien fue el responsable de establecer este tipo de muro de contención que se está construyendo a una gran distancia de altura, a una gran profundidad, donde estos hombres pueden trabajar con tranquilidad, hacer todo su tipo de caracterización de obra, su construcción. Si no existiera eso se hubiera venido abajo a cerrar. Acá tenemos una ladera, como se dice, un cerro, miren, un cerro, en el cual se encuentran edificaciones representativas de edificios. Si es que
cerro no es estable y comienzan a haber fallas al esfuerzo cortante en sus taludes, hay grandes movimientos de volúmenes que se erosionan, se deslizan y todo lo que ve ahí en la foto, que va a poner en riesgo y peligro a las edificaciones. Entonces, alguien se encargó de analizar, estabilizar estos taludes a fin de poder tener protegidas esas edificaciones que se encuentran ahí de gran altura. Ese es un típico ejemplo de cuando de fallas al esfuerzo cortante. Así fallan los esfuerzos cortantes en las edificaciones. Antes, si aquí había un brinco, así, ¿qué originó? Que se volvió de esta manera. Miren, el brinco era aquí, antes así, la cimentación era así, pero en el momento que hubo la falla al esfuerzo cortante, miren, este es un típico ejemplo de cómo son las fallas por esfuerzo cortante. Esto se generó, hubo este volteo, hubo falla y así quedan las edificaciones. Entonces, de aquí el esfuerzo cortante de un suelo se ha definido como la última o la máxima resistencia que el suelo puede soportar. Específicamente se ha expresado como la resistencia interna que ofrece la masa del suelo por área unitaria para resistir la falla al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. O sea, aquí además establece otra característica conceptual del esfuerzo cortante. Entonces, ¿por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante? La seguridad depende de la resistencia al esfuerzo cortante. Y ponemos en riesgo vidas humanas, ¿no? Y eso hace una implicación económica. Imagínense aquí que no se tenga estable estos taludes. ¿Qué estaría originándose aquí? Pondría en riesgo esas edificaciones que están ahí. En esos edificios que hay, oficinas, viviendas, personas que habitan, vidas humanas que se perderían y la implicación económica que genera eso. La construcción de esa edificación tiene un costo. ¿Por qué? Porque no se preocuparon de tener la seguridad frente a la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, eso es uno de los problemas que también es menester controlar, conocer y evitar que se generen este tipo de problemas, este tipo de fallas. ¿Han visto algún problema en algún lugar, algo característico como esa foto? ¿En algún lugar ha visto? Es muy común, muy poco tal vez, ¿no? Hay no hay, se ha visto alguna vez, algo similar a eso, con menos clic, pero sí existen esos problemas. Bien. Hablábamos de la fricción del suelo, hablábamos de esos conceptos, ¿no? Aquí tenemos un suelo y estamos trazando un plano, como un plano en un suelo característico se puede generar, donde aquí existe el esfuerzo normal que hay, el esfuerzo normal, y también existe una fuerza horizontal que es el esfuerzo cortante, tau. Entonces, ¿qué ocurre ahí en eso que se está generando? La resistencia que ofrece una masa de suelo frente a un deslizamiento de la otra tiene que ver con esas fuerzas friccionantes que se desarrollan entre las partículas de suelo que la componen. Aquí nace una analogía que la compara con la física para tener ser un poco familiar, ¿no? Que nos dice la física, ¿no? Que en un plano inclinado, si yo pongo aquí una figura geométrica, un peso,
este plano inclinado en un momento dado se encuentra firme. Pero cuando este va ganando más altura, ya la fuerza propia de esta figura no la soporta, que pierde su estabilidad y comienza a haber una fuerza de empuje. Hay algo más que tiene más fuerza que la fuerza horizontal, es mayor que la vertical, lo que hace que se genere un desplazamiento, como lo que tenemos en la figura. Esto es familiar, ustedes vieron en física del colegio, en física acá en la universidad, y tenemos este movimiento de los cuerpos, donde nace aquí la fricción, ¿no? Y todos sabemos que cuando la fricción, ¿no?, es mayor a la fuerza que se opone, entonces hay falla, ¿no? Y aquí tenemos unas fórmulas que se derivan de cómo determinar este ángulo, que es conforma un triángulo rectángulo, y en función de eso, sacando la tangente de este ángulo, se puede determinar una fuerza, y ahí nacen dos conceptos. Si la fuerza es menor que la fricción, el ángulo es menor que el fin, por tanto no hay movimiento de este bloque. Pero si la fuerza, en este caso, es igual a la fricción, este ángulo de fricción tiene movimiento en el bloque y generaría el movimiento. Entonces, esta analogía brevemente es para tener una configuración de cómo es el movimiento, el esfuerzo cortante en un suelo. Preguntas. Hay por un burbullo por ahí. Por aquí está el burbullo. Yo solo tengo una duda. ¿En qué se diferencia con el bulbo de presión? ¿Cómo? ¿En qué se diferencia con el bulbo de presión? El bulbo de presión son dos cosas muy distintas, ¿no? El bulbo de presión es la máxima carga que llega o que genera en el Z, ¿no? Sabemos que es 2B, el Z es igual a 2B, entre 2 y 3B, y es como que dice la carga que genera. Ayer hicimos el cálculo del triangulito que te sale 90 a la superficie, 70, 60, hasta 9 que te llega. Ahí hay una carga en ese suelo. Tú estás determinando ahí la carga de la resistencia al suelo. Acá estamos viendo en qué momento va a fallar. Si nosotros ayer sacamos que por una profundidad, por decir, era 70 kilopascal, y este suelo no es capaz de soportarlo, ahí la falla. Ahí se genera esa falla. Por eso, cuando estamos hablando de la resistencia del suelo, nosotros tenemos que ver, y no es lo mismo la resistencia natural cuando hacemos el esquema en estado inicial, no es lo mismo. Si no, usted compare, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque el suelo falla justamente cuando hay el movimiento o la presencia del agua. La presión de poro es una incidencia que te baja resistencia, ¿no? Si nos acordamos de la clase de ayer, tenemos el esfuerzo, es alto. El esfuerzo inicial es alto. Tú dirías, me soporta y me sobra. Pero cuando ya le implicas la presencia del agua, que hay hasta piezómetros y todo ese movimiento que hay, ¿cuál es el esfuerzo final que hay, el esfuerzo efectivo? Es menor. Entonces, ese esfuerzo que es el que va a actuar aquí, es el que nosotros debemos conocer. Entonces, al conocer eso, yo puedo saber si voy a tener fallas o no. Entonces, ahorita estamos entrando a esa parte. Vamos a ver qué más necesitamos, qué más recursos. Esto es muy amplio. Esto nos va a conducir a que en esfuerzo cortante de cajón, y una vez le anticipo, de cajón, en esfuerzo cortante nosotros vamos a necesitar dos parámetros básicos y claves, que son la cohesión y el ángulo de fricción del suelo. Ya estamos hablando aquí. Hablamos de cohesión.
hablamos de ese coeficiente, ángulo de fricción. Ya estamos hablando. Entonces, necesitamos ahora establecer estos parámetros para saber si no vas a tener fallas cortantes en lo que hicimos ayer. Ya perfecto, tienes toda la presión de todo el tipo de fuerzas que vas a tener, los esfuerzos, y ya tenemos algo establecido ahí. Ahora veamos pues, el suelo que va a soportar. ¿Respondido? Pídele, muchachos. Bueno, tu pupilo, ¿no? Siento que es tu profesor privado, ¿no? Es todas, pero perfectas. ¡Ey, no te duermo! Ese duerme. He madrugado mucho y... Bien. Buena pregunta. Mire, está... que tantos números que hice ayer, dice, ¿no? Ahora, ¿para qué me mete esto? Dice. Algo así fue la pregunta. Ya le expliqué. Está muy buena la pregunta, sí, o sea, de eso se trata. Bien. Aquí también vienen deducciones de algunos conceptos de la producción de los suelos. Se lo voy a dar para que lo lean. Vamos a facilitar un poco. Dice que la magnitud de la fuerza de fricción disponible es directamente proporcional al plano normal de deslizamiento y el ángulo del material fino. Si uno de estos valores son nulos, no hay fuerza de fricción. No hay fuerza de fricción. Si uno de los dos es nulo, no hay fuerza de fricción. Ejemplo, si yo tengo un talud, un cerro, una loma, una configuración de una floración montañosa, que probablemente sea arena. No, ¿qué es una arena? Supongamos. Toda esa conformación es un área arenosa. Y uno de sus valores, supongamos, su cohesión es nula, no hay fuerza de fricción ahí. Miren que solo con uno que ya sea nulo, no hay un parámetro de conformar una estabilización en esta configuración de afloración de ese suelo. Si la magnitud de la fuerza que intenta producir el desplazamiento es menor que la normal y la tangente de phi, solo se pone de manifiesto una parte de la fuerza friccional y por lo tanto no hay deslizamiento. Bien, voy a saltarme esta parte de aquí porque esto es más como la parte analógica de la física y esto no es parte del estudio de la asignatura. Lo puse como algo informativo para relacionarlo, para recordarnos un poco con el tema de la fricción en física y todo eso. Y sacan sus conformaciones, que la normal, que la tangente, que la fuerza y todo esa cuestión. Basándonos nuevamente, voy a regresar a la imagen, es justamente esto que conforma. Y la única analogía muy buena que tomamos de esta, que mientras este ángulo es capaz de soportar la fuerza, se mantiene. Pero si este va decreciendo, no pasa nada. Pero si este aumenta, en ese momento la fuerza horizontal es mayor que la vertical. ¿Y qué hace? Que se genere un deslizamiento de ese punto. Entonces, eso es como un modelo para poderlo correlacionar a la asignatura, ¿no? Pues voy a salir de esta parte y voy a entrar a lo que es el concepto de cohesión. Debido al fenómeno de la capilaridad, actúa sobre los granos de la muestra, ¿no? Una cohesión superficial que provoca una resistencia adicional al esfuerzo cortante, denominada cohesión
que depende del contenido de humedad. Para los suelos granulares tenemos que el esfuerzo cortante es igual, ¿no?, al esfuerzo efectivo por la tangente de phi. Eso es para los esfuerzos, para los suelos granulares. ¿Un suelo granular qué es? Una grava, una arena. Suelos granulares. Aquí tenemos dos partículas de arena que en el momento dado, en estado seco, no genera nada, ¿no? Se encuentran en estado seco, puede haber un desplazamiento que no hay ninguna resistencia que exista o se genere la fricción entre esas dos partículas. No sucede ni ocurre absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando esta arena tiene alguna humedad algún suelo, del componente suelo? Existe una humedad en esa arena y está generando ahí una película como la que usted ve ahí. Una película que estaría generando, ¿qué está generando ahí? Está generando una cohesión. ¿Ya? Y al haber esa cohesión que hay entre partículas y partículas, ya hay una resistencia. ¿Qué diferencia hay? En estado seco esto está suelto y en estado húmedo esa película de agua que hay entre partículas y partículas las contienen unidas. ¿Qué pasa con las arcillas? La fórmula del esfuerzo cortante es igual a la cohesión más la diferencia entre el esfuerzo y la presión de poros, que multiplica a la tangente de phi, ¿no?, para el caso de suelos arcillosos. ¿Qué pasa aquí? Entre partículas y partículas, nos acordamos un poco de cómo, cuando hablábamos de las arcillas, cómo eran estas en su forma. Se decía que estas tienen unas conformaciones laminares, ¿no? Por eso está así, configuraciones laminares, hojuelas, ¿no?, de configuraciones en hojuelas, en láminas, y entre partículas y partículas existe un medio donde es capaz de absorber agua, y esa capacidad de absorber agua que tienen las arcillas entre partículas y partículas le permite tener una cohesión. Esa cohesión es muy alta en el caso de los suelos arcillosos, ¿no? Entonces, si hablamos de suelos granulares, en los suelos granulares la cohesión es nula a muy baja. Si hablamos de suelos arcillosos, sí hay cohesión y es muy representativa. Es muy representativa. Volviendo al ejemplo que preguntaste, ¿cómo te llamas aquí? Pedro. ¿Pedro qué? González. Pedro González, que preguntó esta cuestión de aquí. Si todo este suelo que estudiamos ayer, sí teníamos estratos arenosos, ¿no? Sí teníamos estratos arenosos. Probablemente, miren, en los suelos arenosos que no hay cohesión, va a haber falla. Va a haber falla. ¿Por qué? Porque la resistencia cortante en esos puntos van a ser bajos o tal vez nulos. Entonces, si volvemos a esa configuración, va a generar de pronto que ahí, al tener valores bajos de cohesión, probablemente pueda generarse fallas en uno de sus sustratos. Y hay que ver, hacer una revisión de eso. Bien. El acceso a capilar y el fenómeno de capilaridad es lo mismo. Sí. Ascenso capilar Y el fenómeno de es lo mismo, ¿sí? Ese concepto lo dimos en clase y hablábamos del fenómeno de capilaridad, eso está en los apuntes. El fenómeno de capilaridad no es más que un ascenso capilar, que también se la conoce como agua varosa. Bien. Entonces, miren, ahí hemos vuelto a poner el trito típico de las fallas que se generan. Y si cogemos esta parte de aquí,
el rectángulo y lo ampliamos como lo observamos aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Miren. ¿Qué vamos a obtener aquí? Este va a ser el plano de falla. Este va a tener un esfuerzo normal, como el que vemos aquí de azul, y va a tener un esfuerzo horizontal. En el momento que hay esos dos tipos de esfuerzo, va a haber este plano de falla. Va a haber aquí una resistencia a este suelo, que es el producto o la mezcla, o la combinación de estos dos esfuerzos, generando esta falla un ángulo de distorsión y generando una figura como la que había observado. Por ejemplo, en el origen, al punto A representa el plano principal máximo sobre el cual actúa el esfuerzo principal gamma 1. Entonces, aquí tenemos esa combinación del gamma 1, que es el esfuerzo normal, y un gamma 3, que es el esfuerzo cortante, ¿no? Es un esfuerzo, ambos esfuerzos actúan y se hacen una combinación generando este plano de falla. Entonces aquí tendríamos una figura como la que aquí observamos. ¿Qué vamos a tener? Aquí ampliando este triángulo lo traemos acá. ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos el esfuerzo normal, que es el gamma 1, y tenemos aquí este verde, que significa o representa lo que es el esfuerzo total. Y a su vez, también tenemos la fuerza que lo pone en horizontal, que es un esfuerzo normal menor, que es representado como el gamma 3. Entonces, ambos, miren, ambos están generando una deformación, tanto en X como en Z. Producto de ellos, el esfuerzo cortante. Producto de ellos, la resistencia al cortante, ¿no? Esta combinación genera este producto, que es lo que estamos buscando en sí. Entonces, esta es la representación estimativa de cómo fallan los suelos en su plano de falla propiamente. Condiciones de esfuerzos previos. Los suelos en su estado natural están sometidos a los esfuerzos que cambian en función al tiempo y como consecuencia el suelo sufre una consolidación. La forma de consolidación influye en la resistencia al corte. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo aquí un esquema de suelo en un tiempo cero. Tengo aquí el suelo y determino, y quiero saber en ese suelo qué pasa cuando yo en un tiempo 1, le hago una aplicación de carga, ¿no? En este tiempo cero tenemos el suelo natural que tiene un nivel freático, y quiero ver qué pasa en un tiempo 1 y le hago una carga de H1 ahí. Enfoquémonos al tiempo 0 y al tiempo 1. ¿Qué pasa o qué implicación hay en ese suelo? Está en estado natural y yo le he puesto una carga en un tiempo 1. ¿Ya? Si vemos este esquema de acá, un diagrama de esfuerzos y poros de la presión de este índice de vacíos, ¿qué implica aquí? El esquema índice de vacíos versus esfuerzo. ¿Qué ocurre aquí en un tiempo cero? ¿Qué ocurre en un tiempo cero? El esfuerzo va a ser cero.
pero su relación de vacío en un tiempo cero va a ser muy alta. Aquí, estamos hablando en este de aquí. Si yo me implico en ese punto A, en un tiempo cero, sin aplicación de carga, ¿qué ocurre ahí? Que yo esfuerzo no voy a tener en este punto A, en la superficie. La relación de vacío que voy a obtener aquí, ¿qué va a ser? Va a ser alta, viéndola esquemativamente, va a ser muy alta, en tiempo cero. ¿Qué pasa si ese suelo recibe en un tiempo 1 una carga H1? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que en un tiempo 1 va a haber un esfuerzo. En un tiempo 1 va a haber un esfuerzo, me va a generar un esfuerzo. Por tanto, en un tiempo 1, su relación de vacío va a bajar. Va a bajar. Aumenta el esfuerzo y baja la relación de poder. Si lo vemos mejor, un suelo suelto tiene una relación de vacío muy alta. Al momento que le apliqué este peso, esta carga, me va a comprimir. Por tanto, el esfuerzo de ese suelo va a ser mayor y su relación de vacío va a bajar. Va a bajar. ¿Oh? ¿Aclaro? ¿Qué pasa si a ese mismo caso, que ya estoy en el tiempo 1, ahora vengo y le saco carga? ¿Qué pasa en el tiempo 2? ¿Qué va a pasar en el tiempo 2? Voy a tener, ¿qué voy a tener en ese tiempo 2? El esfuerzo va a bajar y su tiempo va a aumentar. Su relación de vacío en un tiempo 2 va a aumentar. O sea, lo tengo comprimido con todo este peso. Luego lo dejo aquí, le quito el 70%. Se vuelve a expandir como quien dice. Entonces, en un tiempo 2, la relación de vacío aumenta mejor. ¿Qué pasa con el caso del tiempo, en el tiempo 3? ¿Qué ocurre aquí? Tengo una carga mayor, por tanto, su relación de vacío en un tiempo 3 va a ser mayor, va a tener menor vacío, por tanto, este va a ser mayor. Mientras más vacío significa que hay mayor resistencia. A menor vacío, mayor es la resistencia. ¿Está claro? En un solo suelo, la resistencia del suelo es baja, nula. Pero si usted lo compacta, lo comprime, como en este caso de aquí, usted está reduciendo el espacio vacío. Está eliminando aire, está eliminando agua, ese suelo va a ser más resistente. A menor relación vacío, mayor resistencia. Mayor el esfuerzo, mayor es el esfuerzo. Aquí está, pues mire. Si mi esfuerzo es mayor, mire, mi relación de vacío es menor. Si mi esfuerzo es nulo, mi relación de vacío es alta. Y aquí tenemos este diagrama. Es un diagrama que tiene mucho que ver sobre la consolidación de los suelos, donde hay en parte la línea de expansión y la línea de consolidación normal. Esta es la línea de consolidación normal, que es como los suelos se asientan, como los suelos se consolidan, ¿no? Mientras menor vacío hay, mayor resistencia hacia el tiempo. Entonces, ¿qué genera aquí en esta aplicación de carga y descarga? Genera lo que ya se vio, genera esfuerzo de esta forma de carga. Le quito la carga y esto como que trata de recuperarse y se genera algo así. Le sigo aplicando carga y se genera, y le descargo y se genera algo así. Entonces son ciclos que se generan en los suelos, ¿no? Carga y descarga,
que son parte de lo que base fundamental de la teoría de consolidación. Que no va a ser parte de objeto de estudio de consolidación, pero ya estamos en los albores. De aquí nace el concepto de la razón de sobreconsolidación. La razón de sobreconsolidación son esas siglas OCR, que el OCR, o la razón de sobreconsolidación, no es más que la relación que hay entre el esfuerzo de preconsolidación con el esfuerzo efectivo actual, siendo el esfuerzo de preconsolidación el máximo esfuerzo que el suelo ha sido sometido en toda su historia geológica. Aquí se deduce que si el OCR, la relación de OCR, es mayor que 1, se dice que es sobreconsolidado. Si el OCR es igual a 1, se dice que es un suelo normalmente consolidado. ¿Les parece familiar estos nombres? ¿No hemos escuchado antes? ¿No? Abajo he visto que dice ¿Lo han escuchado en el desarrollo de esta asignatura? ¿No le parece familiar? física. Física no, en esta asignatura. No hicieron el deber. No, en el primer parcial. No les hace familiares. No. Con razón. Con razón tiene buena nota. A ver. ¿Por qué les digo si no se le hace familiar? Pues bueno, hágase familiar. Cuando estábamos viendo los... Eso, ahí me iba, a eso me iba. Recuerdan que cuando vimos límite de Attenberg les dije que esos ensayos son tan generosos y bondadosos que nos dan una diversidad de información. Diversidad de información. Con los límites de Attenberg hay una fórmula que yo puedo saber si son suelos sobreconsolidados o suelos normalmente consolidados. Puedo saberlo, pero son pruebas tal vez indirectas, si queremos decirlo así, que nos pueden dar una aproximación o por lo menos nos puede determinar esa evaluación. Como dijo la señorita Bravo, hay dos Bravos. A veces me confundo del nombre. Entonces, como dijo ella, miren, es real. Yo sí les mencioné esto. Entonces, ¿qué es ese de sobreconsolidado y normalmente consolidado? Recordemos un poco. Tú que estás con la interrogante. Que por qué hicimos esta cuestión y luego ayer se rompieron la cabeza con todo esto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cree que está generando tener un suelo sobreconsolidado o un suelo normalmente consolidado? Frente a todo lo que estamos veámoslo como investigación, hicimos ya el cálculo de esto, ahora queremos entrar a esto de acá. ¿Por qué? Porque tú estás sacando la resistencia real y efectiva de tu suelo de investigación, estás sacando todo. Y probablemente puedes encontrar que haya un suelo sobreconsolidado o un suelo normalmente consolidado. ¿Pero qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que el esfuerzo efectivo o el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo que el suelo ha sido sometido en toda su historia geológica. Tú no la conoces, ese esfuerzo. Sale de los cálculos El esfuerzo efectivo actual de lo que hicimos ayer. Tú puedes determinar tu OCE y saber si es un suelo sobreconsolidado o normalmente consolidado. O a la final, como tengo los límites de Attenberg, puedo hacer una analogía y ya tener
de pronto visualizado en que si es un sobreconsolidado, normalmente consolidado. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Para qué es? Si estábamos trabajando con suelos arcillosos, estamos trabajando ayer con suelos arcillosos y arenosos, una combinación de ambos. Yo quiero saber, o sea, ¿cuál de esos dos OCR? ¿Pero por qué y para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué dato me da? ¿En qué me ayuda? Cuando un suelo es normalmente consolidado, es un suelo, como quien dice, un suelo virgen. Un suelo en el cual nunca ha tenido ningún tipo de esfuerzo en toda su historia geológica. Es decir, que supongamos, estamos en una área que nunca han construido nada, ese suelo nunca ha recibido ningún tipo de esfuerzo, nunca ha recibido una implicación de esfuerzo, de carga, de nada. Pero un suelo sobreconsolidado es aquel que ya ha sido sometido, como en el caso de este esquema. En condiciones iniciales es un suelo normalmente consolidado. Pero cuando yo ya le apliqué este tipo de esfuerzo, el T1, el H1, el H2 y todo esto que ya comprimí, le apliqué ya un tipo de esfuerzo. Ese suelo ya tuvo una implicación de carga en el cual su esfuerzo ya fue aplicado en alguna vez en su vida. Lo comprimió en su momento. Ejemplo, también lo dije en clase en ese entonces. Este edificio que está aquí, el suelo de cimentación de aquí. ¿Este suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado? Sobreconsolidado. ¿Cómo? Sobreconsolidado. Sobreconsolidado. ¿Por qué? Porque ya ha sufrido las tracciones. Ya ha recibido cargas. Este peso del edificio tiene por lo menos tiene unas 3 toneladas por metro cuadrado que ha obtenido. ¿En cuántos años? 40, 50, algo así, más de 50 años lo que tiene este edificio. En tanto tiempo y hasta ahora. Entonces un suelo que se encuentra sobreconsolidado con este tipo de cargas. Si esto fuera un suelo virgen, fuera un suelo normalmente consolidado. Pero en el momento que estábamos haciendo el cálculo ayer, nosotros no sabíamos nada, nos dieron unos datos, hay un suelo que hemos obtenido esto, hemos obtenido el otro, no hemos sabido nada. Entonces, esa es una forma de ver importantísimo poder determinar eso de ahí. La respuesta de los suelos a los esfuerzos cortantes. Desde un punto de vista de consistencia, los suelos pueden ser agrupados en dos tipos. Los suelos que representan la cohesión y los que poseen muy poca o ninguna cohesión. Para ello tenemos el suelo tipo 1, que son la representación de las arenas sueltas, arcillas ligeramente sobreconsolidadas y normalmente consolidadas, es decir, aquellas que tienen OCR menor o igual que 2. Suelo tipo 2 representan a las arenas densas y arcillas sobreconsolidadas, que son representadas por cuando los OCR son mayores que 2. Señorita Bravo, ahora te pregunto, sacar normalmente consolidado con límites de antes y ahorita que ves cómo lo podemos calcular, ¿por cuál dirías? ¿Trabajarías con eso? ¿Te quedarías satisfecha o confiada de que con los límites de antes eres suficiente? Este es como algo, como una implicación directa, porque aquí ya estás trabajando con los esfuerzos. El otro te puede dar como una medición por resultado indirecto, que te puede estar conduciendo. General. Sí, muy general y básico también, pero sí te sirve. Pero ahora que estamos viendo que los OCR, que la relación de
el esfuerzo de preconsolidación sobre el esfuerzo efectivo actual y todo lo demás. Son datos que ¿de dónde salieron? Del cálculo que hicimos ayer. Del cálculo que hicimos ayer. O sea, cuando ya vamos hilando mucho más profundo, en obras importantes de gran envergadura, pues entonces el límite de Attenberg nos queda corto. El límite de Attenberg nos queda corto. Puede servir como un análisis comparativo, pero en la realidad Attenberg nos da bondades, pero no podemos dejar de calcular, porque todo el cálculo que hicimos ayer no lo vamos a dejar en qué lo uso. Aquí estamos justificando lo que hicimos ayer, lo que preguntó don Pedro. Dice así, bueno, y ese cálculo y todo lo demás. Es que acá lo vas a usar. Todos esos resultados los vas a usar acá. Acá vas a determinar si el OCR qué tipo de OCR es, si es normalmente consolidado, preconsolidado, qué tipo de suelo tengo y todas estas cosas. Bien. La respuesta de los suelos a esfuerzos cortantes. En condiciones iniciales, un suelo con una altura H sub 0 se encuentra en estado horizontal y vertical, encerado completamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos aquí un suelo tipo 1? ¿No? Que tiene poca cohesión? ¿Qué se genera ahí? Se genera el efecto de compresión que hay ahí. ¿Qué pasa aquí en un momento determinado? Aquí hay el esfuerzo normal y el esfuerzo horizontal generando que exista, que se comprima esta parte de aquí en un momento dado en el que actúan los dos tipos de esfuerzo, generando una deformación en X y por tanto deja una pequeña desplazamiento, generando una pequeña implicación en este ángulo que conforma. ¿Qué ocurre en los suelos tipo 2? En cambio acá en los suelos tipo 2 se genera la expansión que genera asimismo, hay un movimiento normal y horizontal generando que se haya también un ángulo y generando la expansión. Y aquí vienen deducciones de fórmulas que salen, como las que están ahí abajo, que nos dicen lo que es el ángulo de distorsión, que no es más que la relación que hay entre la variación en X sobre la altura inicial y la deformación normal que hay entre la variación en Z sobre el H, la altura inicial del suelo. En los suelos tipo 2 existen las mismas deducciones de fórmulas que nacen de esta gráfica. Entonces, ¿qué rescatamos de esto? Para poder, esta fórmula nos sirve, ¿para qué? Para poder determinar el ángulo de distorsión que se genera en cualquiera de estos tipos de suelo, para ver cuál es el estado cuando se comprime o cuando se expande. Aquí tenemos los diagramas, ¿no? Los diagramas de respuesta de los suelos y esfuerzos cortantes. Esto es la deformación angular. Deformación angular, el esfuerzo cortante. ¿Y qué pasa aquí con esta gráfica? ¿No? La primera gráfica son los suelos tipo 1, que va a generar en su pico, los suelos tipo 2 y los suelos tipo 1, que va a generar, por ejemplo, en el caso de los suelos tipo 1, generan esta curva y pasan por un punto crítico
que en un momento dado va creciendo esta deformación angular hasta cuando se hace indeterminada, que pasa por un punto crítico. Esto es característico de los suelos característicos de los suelos deformables y estos son para los suelos típicos que son frágiles, para los frágiles, deformables. Aquí es un suelo de esas características que en un momento dado tienen este tipo de corte que se genera algo así, fallan así de esa manera. En los suelos tipo 2, en estos del tipo 1, son suelos que se deforman, se hinchan, ¿no? Son característicos de esto. Entonces, estos en un momento dado llegan a un crecimiento en el cortante hasta cuando vienen y se hacen indeterminados, no tienen mucho avance en este tipo de ahí porque se deforman, llegando a obtener deformaciones angulares muy mínimas. Mientras que en los suelos tipo 2, suelos frágiles, estos van y tienen una altura pico, tienen un punto pico, hasta cuando estos van a su tendencia a la baja y vuelven a ser acá en un momento dado constante y pasan por un esfuerzo cortante crítico. En ambos casos ocurre, ¿no? Este es el punto crítico o el cortante crítico que existe en estos diagramas característicos de suelo tipo 1 y suelo 2. La teoría establece que las deformaciones, ¿no?, en estos casos de los suelos tipo 1 no son más allá del 1.5 a 2.5 milímetros, ¿no? Esta parte gráfica que se observa aquí, ¿no? Entonces, eso es característico de la respuesta del suelo a los esfuerzos cortantes. Esta es una parte teórica que ustedes la pueden ampliar en el texto. Es bien amplia, hay mucho que leer, porque este gráfico que yo le estoy poniendo aquí en el texto va a ir haciendo algunos detalles y va haciendo historia y le va a ir aclarando mejor, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Estamos conduciendo y nos vamos a llevar esto a unas envolventes de fallas. Estas envolventes de fallas son las que son representadas por el famoso círculo, el círculo de Mohr. No sé si lo han escuchado, creo que en física algo se hablaba de Mohr, pero a esa implicación es la que vamos a determinar. Se tiene el concepto de que Mohr-Coulomb hizo el estudio de las esferas, de los círculos de falla y de todo esto de acá. Cuando finalmente determinan los métodos, que hay unos suelos, los suelos tipo 1 son característicos de esta forma, y hay otros que los círculos van avanzando y van creciendo otros y generan así una tangente, que son característicos de los suelos tipo 2. Es a eso que nos está conduciendo o nos va a llevar. Pero para llegar a esto, tenemos que entender cada una de estas cosas. Tenemos que tener claro cada de estas conceptualizaciones. A eso es lo que les recomiendo que tengan sus textos de consulta y lo puedan analizar. Nadie sabe bien esto, tranquilo. Tú sigue. Tenemos más diagramas, tenemos bastante que hablar en los diagramas.
Más diagramas. Y el criterio de falla de Moore-Coulomb, que es a donde queremos llegar. Lo anterior es expuesto como una antítesis para poder llegar a la falla de Moore-Coulomb. El autor afirma que el suelo falla por una combinación crítica de esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Ese es el concepto de Moore-Coulomb, que ya lo venimos revisando, ¿no? Hablamos de esfuerzos normales y esfuerzos constantes. Él establece aquí un punto donde dice que el plano de falla lo considera como esto y que en X, en Y, en Z, por cualquiera de los puntos que hay, se va a generar una envolvente de falla de Moore, que es esta curva que está aquí. Envolvente de falla de Moore. Es decir, que si yo lo chequeo en X, voy a tener un punto. Si lo chequeo en otro punto, voy a tener otro, y todos van a radicar en esta envolvente de falla. Es decir, que en función de un esfuerzo normal y en función del esfuerzo cortante, voy a obtener el envolvente de falla. En el punto cualquiera que yo me ponga, siempre me va a generar ese envolvente de falla. Ese es el criterio de la falla de Moore-Coulomb. Luego con eso, que cuantos puntos lo haga en este esquema, en cuantos puntos lo haga, él va a obtener siempre esa envolvente. Su criterio luego lo establece que él traza una tangente o atraviesa una recta a esto y dice que de acuerdo al criterio de falla de Moore-Coulomb establece aquí esto. Bueno, para diferenciarlo lo vamos a intercortar. Así. Entonces, aquí queda generado un ángulo phi y la cohesión. Su criterio lo establece de esa forma. Y esto es en lo que se basan los ensayos de laboratorio. Tómale el tiempo, ya lleva 2 horas mismo. Está seca. Ajá. Es durísimo. ¿Todo bien, señorita? Por eso no viniste ayer. Ayer se fue. Así dijo. A la playa se fue y va a salir. Usted se habrá equivocado y se fue a salir. Se equivocó. Así mismo fue. Él tiene por allá aniversario, era aniversario. Bien. Este criterio de la falla de Moore-Coulomb nos cierra a determinar que con este concepto es como se vienen manejando los ensayos de laboratorio, las pruebas de laboratorio del suelo, el cual nos da como resultado el ángulo de fricción y la cohesión. Vamos a verlo. Él lo analizó así, que la envolvente de falla es cualquier punto, tanto en la normal como en la cortante, y representan toda esta curva. Pero para él trazar una horizontal en este envolvente de falla va a determinar que en lo que corta aquí, en este eje, va a ser la cohesión. Creo que este es un valor. Es la cohesión, un valor. Y el ángulo que conforma esta recta es el ángulo de fricción. Parámetros de resistencia al corte
que siempre lo vamos a necesitar. Siempre. ¿Quiénes no lo dan? Los ensayos de laboratorio. Ensayos de laboratorio, que ya lo vamos a ver cuántos hay, cuántos existen. Esto del criterio de falla de Morco-Boulon lo pueden ampliar en su texto, pero este es el resultado final al que nos conlleva todos esos diagramas que vimos y todo lo demás. Pero el criterio del Morco-Boulon es este. Así determino. Ya van a ver, ya van a comprobar este criterio. Ya lo van a comprobar. Ya se los voy a demostrar. Se despertó. Ya vámonos. Se retira nomás. No leo. Se puede trigonometría nomás. Aló. Ya ve que el man tenía que ponerle Pitágoras también. Al ojo de ese. Habla, puro Pitágoras. Bueno, aquí hay una... No hay que asustarse. Este es el criterio de la falla de Morco-Boulon, que estudió, analizó, que sacó. El resumen de esto es lo que vimos en la gráfica anterior. No es que de aquí salen fórmulas, sí es verdad, pero él demuestra que el esfuerzo normal y el esfuerzo constante, esa combinación de los dos le conforman toda esta imagen, toda esta figura, generándole el ángulo θ, el ángulo de fricción, y genera él relaciones trigonométricas. Y estas relaciones trigonométricas le conllevan a dar una formulación. Le dan una formulación que es justamente estas que están aquí. Miren. Esto él deduce con esas gráficas. Esa finalmente es la fórmula. La fórmula, la podemos apreciar bien. El esfuerzo efectivo 1 es igual al esfuerzo efectivo 3, que multiplica el tangente cuadrado de 45 más el phi medio más 2 en cohesión por la tangente de 45 más phi medio. Esta es la fórmula que él deduce. Y que lo que acabo de poner en rojo serían para los suelos húmedos, que son las arenas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque si usas toda la fórmula y la cohesión es 0, todo esto se te anula. Y ahí es como una fórmula general para determinar los esfuerzos normales y efectivos. Entonces, es una forma de definir todo. Profesor, pero ¿por qué la cohesión sería 0? ¿Por qué la cohesión? Las arenas. Las arenas, prácticamente la cohesión es 1. No tiene dirección. Según, es que depende del tipo de suelo. Si es un suelo fino, un suelo arcilloso, vamos a tener cohesión. Pero en el momento mínimo Combinado. puede tener una cohesión bajísima. Sí hay esos casos. Si es combinado, no trabaja. Sí los hay. No te eviten problemas. El criterio de la falla de Coulomb, el criterio de Morco-Boulon, han conllevado a determinar dos parámetros importantes que son la cohesión y el ángulo de fricción. Para ello, estos parámetros de corte son obtenidos mediante ensayos de laboratorio, los mismos que se clasifican según las condiciones de drenaje a las que se someten las muestras durante el ensayo, de lo cual se obtienen parámetros de resistencia efectivos o totales dependiendo del caso. Parámetros totales, parámetros efectivos, que podemos hacer el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, que es el ensayo UU, la compresión inconfinada, que no es más que el ensayo de compresión simple, el penetrómetro de bolsillo, un aparato que tiene poco uso, pero te mide
en sitio. La veleta, también hay veletas de bolsillo y veletas de laboratorio. Cada caso son utilizados según a las necesidades o a la confianza que cada diseñador lo considera. Para los parámetros efectivos, utiliza el ensayo de corte directo, el ensayo triaxial consolidado drenado, el CD, y el triaxial consolidado no drenado. En el laboratorio, uno de los más usuales, al menos aquí realizado, es el triaxial. El no consolidado y el no drenado, el corte directo, la compresión inconfinada o la compresión simple, electa muy poco, pero son los más utilizados. Y de esos ensayos determinamos los parámetros requeridos, ¿no? Entonces necesitamos pruebas de laboratorio para poder determinar ese tipo de parámetros requeridos. ¿Preguntas? Pero yo llevo o Gavilanes llega tarde. Porque Gavilanes Vengo temprano. tiene algunas faltas. Gavilanes tiene algunas faltas. Yo también tengo como 8. Yo entro ya por pena, entro ya. No, nada, quisiera. Y si va la luz, bro. No, 3. 3. Ah, yo también estoy en Visual Basic, ya. Que no me he visto. No, esa mano no va a dar un programa nada. Todo anda derecho, digamos. ¿Sí o qué? Estamos haciendo un fútbol. Pero en Nietzsche es Vamos a hacer una revisión de los ensayos de laboratorio que nos idea engranar eso del círculo de Moore, porque sé que lo tiene loco, ya vamos a ver con esto y con el ensayo triaxial para que puedan consolidar mejor los criterios de Moore-Coulomb. El ensayo de corte directo, de acuerdo a las normas ACTM y ASPE que están ahí en pantalla. El objetivo, señorita, por favor, el objetivo lea. Sí, tú, señorita Chiva. Tiene por objeto establecer el procedimiento del usuario para parámetros de resistencia corte de la muestra del suelo, cohesión y ángulo de fricción. El objetivo fundamental del ensayo, determinar la cohesión y el ángulo de fricción. En este ensayo puede realizarse sobre todos los tipos de suelos con muestras, sean estas alteradas o inalteradas. ¿En qué consiste el ensayo? Tú, señorita, por favor, la última. ¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en colocación de la muestra en el dispositivo de corte, aplicación de una carga normal, disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la muestra, consolidación de la muestra, liberación de los marcos que sostienen la muestra, aplicación de la fuerza de corte para hacer fallar la muestra. Este ensayo trata de conllevar a condiciones reales de falla. Hemos visto el esquema cómo falla el suelo, ¿no? Un cubo, ¿no? Un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante, donde ¿qué vamos a originar? Este ensayo está llevando a algo similar a los esquemas que hemos visto. Está haciendo esa caja de corte, el dispositivo de corte va a generar esto, va a cortar el suelo, simulándolo en el diagrama este que hemos venido analizando, ¿no? Los equipos, propiamente, ahí tenemos el equipo de corte directo, aquí está establecido
la caja, el dispositivo. Aquí hay unos viales donde se va a ir ahí haciendo el ensayo. En sí, los equipos que se utilizan es una caja de corte, lo que acababa de leer. Es una caja de corte que debe de acero inoxidable, de bronce o aluminio, con suministros para poder drenar el agua de arriba hacia abajo. Esta caja está dividida horizontalmente en dos mitades que son de igual espesor. Tiene un anillo cortante que sirve para poder moldear las muestras. Se utilizan unas piedras porosas que se colocan en la parte superior e inferior y en medio va el específico. La caja contenedora de corte propiamente, y equipos menores o varios como son la balanza, el cronómetro, cuchillos, calibradores, vernier, agua destilada, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, el esquema de corte directo, un dibujo donde aquí está la probeta, aquí están las piedras porosas. Esta es la caja de corte donde va a tener una parte móvil y una parte fija. Esta parte fija, como su nombre indica, estático, y esta móvil es la que va a hacer este movimiento. Esta es la que va a llegar en un momento dado a conseguir este corte del suelo. Entonces, evidentemente que el plano de corte del espécimen va a ser este, como vemos aquí. Esta es la probeta, este es el suelo. Este es el plano de corte, y en el momento que hacemos este movimiento horizontal con la parte móvil, generamos el cortante. Es decir, que simulamos la falla, lo que hemos visto en la clase, todo cómo falla un suelo, lo vamos a llevar a esta prueba de laboratorio. Por allá atrás que se están durmiendo, el último estudiante, por favor. ¿Sí ves? Seguro no ves. Muestra de ensayo. Si se usa una muestra numerada, debe ser la suficientemente grande para proveer un mínimo de muestras idénticas. El diámetro mínimo para muestras circulares o el ancho mínimo para muestras cuadradas debe ser alrededor de 50 milímetros o 10 veces mayor en el diámetro del máximo de las partículas, cualquiera que sea la mayor. El espesor mínimo de la muestra de ensayo debe ser alrededor de 20 milímetros. La separación mínima, diámetro, espesor, ancho, espesor, según la muestra debe ser de 2 a 1, una escala de 2 a 1. Datos importantes. Preguntas de lección de examen pueden salir de ese cuadro. Hay algunos datos que están hablando ahí. ¿Cuántas muestras debemos tomar? 3. ¿Qué espesor mínimo se debe requerir? 1 pulgada. 2 pulgadas. La relación mínima diámetro-espesor, ¿cuánto debe ser? 2 a 1. Preparación de la muestra. Este es el caso de muestras inalteradas. Esta es una muestra cúbica que está llena de parafina. Ya le están sacando la parafina, ya están en el laboratorio con la muestra expuesta sin el recubrimiento. Va a usar ¿cómo se llama? El moldeador de muestra. El anillo cortante, perdón. El anillo cortante es una forma cilíndrica que se llama cortante porque tiene unas puntas de penetración de corte que se penetra en el suelo y luego lo puede usted alrededor cavar y ya queda moldeada el espécimen ahí. Una forma de sacar, de eso va a tener que sacar 3 muestras, ¿no? La preparación de la muestra, aquí está bien, aquí está con el moldeador, ya lo está enlazando, lo está desencofrando y ya tiene el espécimen, la muestra extraída del anillo cortante para poder determinar su diámetro y su altura. Datos importantes. ¿Qué hacen con eso?
va a tener que tomar el peso. Miren, ¿qué podemos obtener de este ejercicio? El peso, tenemos dimensiones, podemos obtener el peso específico de ese objeto. ¿Sí o sí? Porque tengo es igual el peso específico. El peso de la muestra sobre el volumen. Se prepara la muestra, ensambla la caja de corte, que los tornillos se encuentren alineados, se colocan las piedras porosas, húmedas, un papel filtro, aquí ponen papel periódico, no hay filtro. Se compacta cada capa hasta que la masa acumulativa de los suelos puesta en la caja de corte se compacte a un volumen conocido, ¿no? Se coloca en su capa superior, se cierra todo y todo, ¿no? Preparación de la muestra y bueno, se hace el procedimiento del ensayo que debe estar basado en las 3 probetas, ¿no? Sean estas alteradas o inalteradas, ensamblada la caja de corte, colocadas las piedras porosas, se enceran los deformímetros tanto horizontales como verticales para ir haciendo la aplicación de carga, para ir leyendo las deformaciones que se van generando. De acuerdo a la carga normal, vamos viendo cuánto se va deformando verticalmente. Entonces, aquí vemos así mismo otra imagen de la caja de corte, ¿no? Debemos determinar su contenido de humedad. Y por ejemplo, miren, ahí habla de un esfuerzo, el esfuerzo 3. Son cargas que nosotros le debemos aplicar, que pueden ser 1, 2, 3 kilogramos por centímetro cuadrado, 0,5, 1, son las cargas que en el laboratorio se le aplica. Es decir, nosotros le damos la carga horizontal, pero nosotros vamos a ir aplicando la carga para que ahí se genere la deformación vertical. Y entonces vamos a obtener los dos, tanto normal como cortante, ¿no? Ahí bien vemos en planta el lugar donde se ha colocado la celda de corte. Vemos ahí esa imagen, ¿no? Aquí está la celda de corte ya colocada en el equipo antes de ser ensayada, ¿no? Y por ahí van los cálculos. Dentro del cálculo yo voy a obtener 3 curvas, a 0,5, a 1 y a 2 kilogramos centímetros cuadrados. Voy a obtener el máximo punto que va a ser sacado de cada curva de esa y voy a tener yo una lectura de formación. ¿Qué me va a llevar esos datos? Me va a llevar a tener una recta como la que está aquí. Y esa recta es obtenida, supongamos, de cada gráfica, ¿no? Saco el punto máximo y aquí llevo esa resistencia al corte con los valores de los esfuerzos normales establecidos. Es decir, que siempre me va a dar una recta. Ahí aplico el criterio de Corpo. Pero con la punta máxima. Con la punta máxima es una recta. La recta puede ser ahí. Yo puedo proyectarla. Y eso que me corta aquí es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Y el ángulo que es conformado de esta recta va a ser el phi del parámetro de corte. El ensayo de corte directo me va a dar los parámetros de corte que necesito, el ángulo phi y la cohesión. Como esto está a una escala determinada, el valor que me salga aquí a escala es mi cohesión. El ángulo conformado que establece esa recta, ese va a ser mi phi. Entonces, la cohesión, según los datos de este ensayo,
Me dice que es de 0,25 kilogramos centímetros cuadrados y que tiene un ángulo de fricción de 27.1 grados. Criterio de Moore-Coulomb, que el ensayo viene directamente y saca estos patrones, pero hay alguien que se encargó, Moore-Coulomb, de demostrar, sacar fórmulas, determinar que su envolvente le falla, que el criterio le falla y todo lo demás, y en base a eso es que se vienen determinando estos parámetros de corte en los laboratorios, ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo. Que no me proyecto mi imagen. Sí, hay un cálculo, o sea, dentro de todo cuando yo estoy efectuando las deformaciones y lecturas en el ensayo, con el espécimen 1 me sale esta curva. Con el espécimen 2 y el espécimen 3 establecemos estas tres curvas. El punto máximo que sale aquí de cada curva es uno de estos puntos que va aquí. Versus la carga del esfuerzo normal que le pusimos, o que asumimos el G3, el 0,5, el 1 y el 2. Parámetros ahí. Hay casos que se utiliza el 1, el 2 y el 4. Eso es de acuerdo a veces el diseñador pide, háganlo con 0,5, 1, 2, o ponle 2, 3, 4, o 1, 2, 3. Ya, pero ahí salen estas gráficas. Entonces, con ese punto máximo y con la carga aplicada, grafico. Y cada uno de estos, esto puede ser la curva 1. Esta puede ser a este punto la curva 2 y aquí el punto 3. Lo que hago es trazar la recta. ¿Y para qué trazo la recta? Para poder ahí establecer el fit y la cohesión. Pero estos puntos salen de la curva. Yo puedo proyectarles una hoja de cálculo y son productos de las tres muestras. Una muestra me bota la curva, una curva. Y esto es un espécimen. Entonces, este es el ensayo de corte directo. Hay otro ensayo que es mucho más, da datos un poco más precisos, es más caro, es más preciso, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí el ensayo de corte directo lo establece en 2 dimensiones. Y en 2 dimensiones hemos establecido esos parámetros. Pero el ensayo triaxial, como su nombre lo indica, triaxial, es una aplicación de carga casi muy similar a esta, pero dentro de una cámara o una celda de carga donde se aplican los esfuerzos en las 3 direcciones. En las 3 direcciones. Igual me concibe una gráfica y voy a obtener una gráfica a la diferencia de allá, que es mucho más preciso. Ya vamos a ver que sale algo así. Algo así sale. Sale el ciclo, 3 círculos. Y podemos obtener esto. Por eso se lo considera mucho más preciso, porque ahí sí podemos diagramar los círculos de Moore. Pero este también es muy utilizado. El ensayo de comprensión triaxial bajo las normas ACTM y ASCO
Existen tres tipos de compresión triaxial. ¿Cuáles son esos? Señorita, por favor. ¿Qué quiere cuando tengamos? Considerados, drenados o drenes. Se permite el drenaje durante todo el ensayo y no se daña. Considerados, drenados. ¿Se escuchan? Se permite el drenaje durante todo el ensayo. No te escuchan. A ver. Consolidados. Controlado. No, consolidados, drenados o lentos. Se permite el drenaje durante todo el ensayo y no se dejan generar presiones neutras aplicando los incrementos de carga en forma pausada durante la segunda etapa o esperando que el suelo se consolide con cada incremento. Ahí nomás, gracias. El primer ensayo triaxial es considerado como un ensayo lento, es considerado como el nombre de consolidado drenado, su sigla CD, consolidado drenado o lento. El siguiente, por favor, estudiante. Consolidado o drenado, consolidado rápido. Se permite el drenaje durante la primera etapa solamente. Ya. En este caso, hablar de triaxial CU, estamos hablando de un consolidado rápido. Siguiente, estudiante de acá. No consolidado, no drenado o rápido impide el drenaje durante las dos etapas del ensayo. Ya. En este caso, este es un consolidado no drenado o también conocido como el ensayo tipo UU. Tenemos CD, CU y UU. Tal vez uno de los más utilizados porque es un ensayo del cual se mide de una forma rápida, es de corta duración y resultados inmediatos. En algunos casos se considera cuando se van a hacer proyectos a largo tiempo, estos tipos rápidos, los CU o los CD, que son lentos cuando son así, ¿no? Pero generalmente el más usual y en nuestro medio lo estamos utilizando más el ¿Cuál es el objetivo, estudiante de acá de esta fila? Último. Determinar el ángulo de flexión interna y la cohesión de los suelos ensayados, aplicando a las probetas esfuerzos verticales y laterales, que tratan de reproducir los esfuerzos a los que están sometidos el suelo en condiciones naturales. Bien. Objetivo casi muy similar al de corte directo. Determinan el fin y la cohesión, pero aquí se aplica esfuerzos verticales y laterales. No es que, ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? ¿No? El uno aplica fuerzas verticales y laterales, ¿no?, que tratan de reproducir los esfuerzos a los que está sometido el suelo en condiciones naturales. Esta es una celda de carga. Aquí tenemos el ensayo de compresión triaxial. Aquí está la cámara o celda propiamente, que es una placa base que se encuentra separada por un cilindro, donde este cilindro es capaz de resistir una presión alta aplicada. Es aquí adentro donde va a ir el espécimen y va a soportar una presión de carga tremenda que va a llenar la presión a esta cámara. Y es como les digo, este es el único ensayo en el cual el suelo lo hace fallar en una forma tridimensional, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque sale la presión de aire y la hace fallar en las tres direcciones, ¿no? Tiene su dispositivo para medir las cargas axiales, el pistón de carga axial, tiene dispositivos de carga axial que puede ser un gato de tornillo accionado por un motor eléctrico. Entonces aquí tenemos dos tipos de lectura, ¿no? El dispositivo para medir las cargas axiales y el otro que sirve para medir la presión, ¿no? Entonces aquí el sistema. Dentro de esto tenemos los dispositivos de control, tanto del uno de presión como el de deformación axial.
Estas son las tapas y bases de la muestra, las que van a ser utilizadas durante el sistema del ensayo. Equipos, otros aparatos tenemos, las caritas para medir el contenido de humedad, membranas, calibrador, balanza, cuchillo para moldear, etc. No vamos a alcanzar a hacer estos ensayos, pero sí bastantes ejercicios. Ahorita, profe. Falta la pistola para que sea Bastantes todo lo que ejercicios. está muy Sin embargo, les comento para que, bueno, tal vez aquí nomás lo usamos. Dentro del ensayo, dentro de sus equipos, se utilizan unas membranas de causa. Este es el espécimen, por decir, y la membrana lo que hace es recubrirlo. Y este espécimen va a ingresar a esta cámara, a este dispositivo. La membrana lo hace con el afán, en la membrana no hace ninguna especie de contención lateral ni nada. Lo que hace es nada más de confinar a efecto de que no se erosione el espécimen al momento que le aplique la presión de aire y puede erosionar y dañar la muestra. Lo que trata es de conseguir una falla, pero no tiene más implicación en cuanto al soporte de carga del espécimen. Es una membrana de plástico que aquí en el laboratorio, se los digo aunque no lo vayan a hacer, pero aquí usan, en vez de membrana, usan preservativos, ¿no? Y como son 3 especímenes que también se ensayan, cada espécimen, antes de ser introducido a cada cámara de presión, va con su membrana de causa. No van a alcanzar a hacer, pero sin embargo les digo que capaz para los que se van a quedar para el próximo semestre sí lo vamos a hacer, ¿no? Ya estén familiarizados. ¿Qué pasó una matrícula? ¿Me está dejando? ¿Me está dejando? No, algunos no quiso. Tal vez algunos alcancen a ver en el Por eso nos vamos a quedar para aprender eso. Todos hospitales. No vamos a alcanzar porque estos periodos siempre son bien apretados. La Navidad, fin de año. Como los cursos que se dan los viernes. Casi los viernes siempre pasa algo. Elecciones, fiesta, algo pasa siempre. El profesor se va de fiesta. Los famosos, ¿cómo le llaman? Los puentes vacacionales, los puentes también, lo llevan a los viernes, se fregó la semana. Bien. Ahí algunos datos que les pongo de las muestras. Miren, aquí está el sellado del espécimen antes de ser introducido a la cámara. Aquí está con la membrana. Está colocado ya limpiecito para que sea soportada las cargas. Se pone los pistones, ya se arreglan y se deja limpiecito, encerado los despolvímetros y se hace la aplicación de carga en cada uno. Entonces, ¿qué generamos en esto? El famoso círculo de Moore se genera aquí. Cada espécimen va a representar una media circunferencia. Probeta 1, probeta 2 y probeta 3. ¿Qué vamos a obtener de ahí? Si yo trazo mi tangente, voy a sacar mi cohesión. Y ese ángulo conformado de esa recta es mi ángulo de fricción. Es mi ángulo de fricción. ¿Cómo grafico eso? No hay como ver ejemplo. No me proyectan las imágenes. Se acaba el presupuesto. Hoy cuándo termina la visita aquí. Preguntas, estudiantes. ¿Pero tienes puesto algo, no?
Bueno, en la próxima clase vamos a continuar con esto de esfuerzo constante. Hemos visto la teoría de Moore-Coulomb, su colegio de falla. ¿Quién estudiante? Atienda. Tenemos 40 minutos para una lección. Para despertar a los dormidos. Cuéntenos sobre lo que estaba soñando mientras dormía. Está haciendo un poco blog. Soñando con Moore-Coulomb. Míralo. Tenemos una lección de 15 minutos. De Moore-Coulomb. Esos asesinatos. Se perfuma esto. Bien. ¿Cómo sería, como usted no nos pudo explicar por los cálculos de estos ensayos, cómo sería que ¿Quieres ver el cálculo diferencial? Por eso digo, ¿quieres ver el cálculo? Ya lo vamos a ver. Hay decidido si él ¿No está bien la pregunta del cliente? ¿Está interesada? Fuerte. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo se hacen los cálculos? ¿Quiere que le ponga eso? ¿Quiere que le ponga? Nos está perjudicando ahí. No te voy a poner a calcular tu ensayo de corte directo. Omega me dijo la idea. Para sacar una lección. O al lado hubiera ido a buscar hoy día también. Una lección y una lección hermana. Ni tú te acuerdas de eso. Bueno, como cálculo de laboratorio, o sea, yo les voy a compartir la diapositiva. Tal vez les pongo un ejemplo del cálculo, pero no les voy a poner a que calcule un ensayo. Ya, yo lo que voy es más bien a hacer algo aplicativo como lo de ayer, donde le voy a poner, determinemos el esfuerzo constante y a nosotros nos van a dar la cohesión y el ángulo de medición, que es lo que nos interesa. No va a ser una calculadora de laboratorio, no estaría mal, pero tenemos bastantes problemas de aplicación que hacer como para enfocarnos al resultado del laboratorio. Es lo que sí le diría, no vamos. Lo que sí me puedo enfocar es a las envolventes de fallas, a la parte teórica, a la parte conceptual de lo que hemos visto en la clase. Pero le voy a compartir esta información para que usted lo tenga, para que tenga un ejemplo. Por ejemplo, en el tercial igual va a tener usted, va a tener una carga así mismo vertical fija de 7, 14 y 28 kilogramos. Y vamos a obtener 3 gráficas también, algo similar a la que tenemos en corte directo. Y este punto máximo es el que nos va a servir también para graficar, es muy similar, entonces vamos a obtener finalmente unas 2 curvas, 3 curvas. Este punto de aquí va a representar un esfuerzo máximo de esto. Y este radio de cada curva va a representar lo que sale de las cargas horizontales. Y de ahí viene, se grafica, se saca la cohesión
y el ángulo de flexión que conforma en este ángulo. Pero no nos vamos a enfocar a ese cálculo, así que por ahí no se preocupen, que por ahí no va a ser por otro lado del camino. Que eso lo vamos a, en la próxima clase lo terminamos. El examen, ¿cuándo es? ¿Ya hay horario? Empezamos el viernes 24. 24 al 30. 24 viernes. 26. La semana no vamos a tener clases. Ustedes tienen los lunes o martes. Martes y viernes. Este 15, este 14. Tenemos la semana de 21 y 22. Jueves y viernes 24. Aquí empiezan los exámenes. 28. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí termina. Nosotros debemos vernos en cualquiera de estos 2 días. ¿Cuándo fue el examen? ¿Martes o miércoles? Miércoles. ¿Con ustedes, el parcial pasado? O sea, debe ser martes también. O sea, 2 clases y se van al 10. Ah, sí. Necesito tomarles una lección. Una lección de 15 minutos. ¿Y qué va a hacer? Vamos a sacar la lección para masacrarlo. No, la próxima semana continuamos, pero vamos a tomar no han presentado trabajo, no tienen nada. La lección va a salir porque va a salir, sí o sí. El día que falte, se va primero a la troncal. A la troncal. No, Ajá. va a ser lección. No. Una lección en taller. Ya tengan los pegas. ¿Qué va a hablar tú al cielo?